Hola, buenas tardes. Pues aquí estoy con otro vídeo, esta vez para presentar pues la nueva moto que me he comprado, una moto de 125, una Aprilia en este caso, la Aprilia SR GT de 125 del año 2022, aunque estamos en el 2023. Este es el modelo que salió sin ABS. Esta moto la he comprado para ir a trabajar, para un uso diario, para mis recaditos y demás. Y la otra la voy a reservar, la tengo un poco más reservada, pues para salir con mi mujer, para mis excursiones, mis viajes de medio y largo recorrido, etcétera. La he comprado en una oferta muy buena, creo que una oferta muy buena, en 3.600 euros, bueno, 3.599 con la matriculación incluida, y creo que ha sido todo un acierto. Decir que antes de esta moto, que todavía la tengo, disponía de una Honda CBF 125 del 2014. Y seguramente muchos de vosotros diréis que cómo hago un cambio de esa moto a esta, porque la CBF está comprobado que tiene una fiabilidad más que demostrada, y aparte el consumo es ridículo y demás. Pues bueno, básicamente porque lo que necesito es más capacidad de carga para llevar mis cosas al trabajo y demás. También quiero un poquito más de protección aerodinámica, que esta me la puede dar. Y bueno, la potencia es verdad que esta tiene 15 caballos y la CBF tiene 11, pero vamos, os puedo decir que la CBF, con lo finita que es, que parece una bicicleta, con el poco peso que tiene y demás, anda prácticamente como una con 15 caballos, ¿eh? No os penséis la diferencia. Sí, habrá muchos que digan, pues la mía con 15 caballos corre más que esa, sí, pero andaba bastante bien. Yo, con mis 100 kilos de peso y 1,83 de altura, que no me considero enorme, pero tampoco soy pequeño, la moto pues tiraba bien de mí. Pero bueno, el caso, volviendo al tema, la Aprilia, he hecho el cambio pues básicamente por lo que os comento. Quería un poquito más de capacidad de carga, quería algo más moderno, algo nuevo, algo que consumiera poquito también. Y bueno, pues si alguno está interesado en la Honda CBF, la tengo en venta, por si os interesa alguno. Bueno, como os comentaba, el motor es el de la Medley 125 Euro 5, el de la Vespa GTS de 125 también Euro 5, con lo cual a este motor se le puede conectar el cable de diagnosis, una máquina de diagnosis universal de coche con su adaptador a 6 pines, que es el conector que lleva la moto. En el caso de esta moto lo lleva debajo del asiento, pero hay que quitar una tapa con 2 tornillos, que ahora no tengo destornillador para enseñarlo, pero si no, bueno, que sepáis que se le puede conectar una máquina de diagnosis que al final os va a quitar muchos dolores de cabeza. Tiene 12 Nm que los aporta a 6.500 revoluciones. Entonces, a 6.500 revoluciones a mí me parece un régimen, pues bueno, un régimen de vueltas más que aceptable, porque 6.500 vueltas no va asfixiada la moto, y sin embargo te está dando su par máximo de potencia. No la potencia en caballos máxima, el par máximo, que no es lo mismo. Ya que estoy aquí en el cuadro, pues bueno, os voy a enseñar que es un cuadro bastante completo. Tiene ordenador de a bordo con los kilómetros que tenemos hasta el próximo repostaje, la autonomía que tenemos, 460 kilómetros en este caso. Si le seguimos dando, eso es la velocidad media, 34 km por hora. Lógicamente, al estar en rodaje, pues es que esto es lo más pesado de una moto de 125 cuando la compras nueva, pero bueno, hacer el rodaje. Una velocidad máxima de 63 km por hora, 13,1 voltios de batería, 48,4 kilómetros por litro. O sea que estaríamos hablando, perdón, os había dicho menos de 2 litros, no, 2 litros con 2 o algo así. En fin, más cositas. Bueno, y ahí volveríamos a la autonomía. ¿Qué más nos dice este cuadro? Bueno, nos dice la temperatura, la hora, tenemos el parcial. Ahora lo acabo de cambiar al parcial, porque como es lleno el depósito, bueno, pues quiero saber qué autonomía hace más o menos. Aunque esto, hasta que no haga el rodaje y ande en condiciones normales, no lo podré afirmar al 100%. Aquí te dice el parcial y el total. Temperatura del motor. Y luego aquí tenemos todo este hueco que está destinado a, si tienes la conexión, sí, bueno, para poder conectar el móvil a la moto. En mi caso no lo trae de serie, tampoco lo quiero, porque como sea el mismo que lleva la Piaggio MP3, es una patata, vamos, es una vergüenza, porque a mí de hecho en mi MP3 no he conseguido que se me conecte el móvil nunca. Ni el iPhone que tengo ahora, ni el teléfono Android que tenía antes. O sea que si aquí funciona igual, desde luego que no voy a pagar por ello. Pero vamos, aquí en este recuadro os marcaría la conexión del teléfono, si os está entrando una llamada, si os entra un mensaje. Lógicamente no se puede leer el mensaje, pero ahí te llega el logotipo de que te ha llegado un mensaje. Esto que parpadea aquí es el Stop and Stop, que como podéis ver lo podéis quitar si no queréis que se use nunca. Ahí podéis ver que se ha apagado.
o llevarlo conectado. Yo lo llevo conectado porque me parece interesante, voy a quitar el contacto, me parece interesante llegar a un semáforo o a un stop y que la moto se pare. Sobre el motor, bueno, sobre este sistema de start and stop, es para mi gusto, yo es el primero que pruebo en una moto, ¿eh? En coches he manejado muchos coches con ese sistema, en la moto es la primera vez que uso una moto con ese sistema, y en el caso de esta me parece un poco lento de reacción. O sea, tú llegas, la moto se paras en un semáforo, la moto se para a los 3 segundos, se para el motor, se para muy suave, pero cuando vas a arrancar aceleras, pero tarda como... pierde como un segundo y pico, casi 2 segundos en arrancar. A mí me parece algo lento. Yo he visto vídeos de las PCX, por ejemplo, que es al final es la reina de las 125 de los scooters, y arrancan mucho más rápido. Esta me parece un poco lento, pero bueno, de momento lo voy a usar, porque yo al final el uso que le hago a la moto es, yo por ejemplo vivo en Madrid, para los que viváis en Madrid, yo vivo en la zona sur de Madrid y para ir a mi trabajo cojo A42, carretera de Toledo, y M40 todos los días. O sea, semáforos y paradas hago las de mi localidad, que son 3 paradas. Lo demás es todo carretera, con lo cual no me importa llevarlo conectado. Pero bueno, que lo sepáis. Voy a arrancar para que veáis también el sonido de la moto. El sonido es un sonido muy suave, de verdad. Me encanta porque, no sé, es muy fino, es un sonido muy fino y apenas es que se escuche. De hecho, vas circulando y oyes más el rozamiento de los neumáticos, porque estos neumáticos, como os comentaba, son unos Michelin, pero son mixtos. Yo no sé si al ser mixtos, le pasará como le pasa a muchas motos de campo o quad, que se degradan antes al andar por asfalto, porque yo al final no voy a pisar campo ni voy a pisar nada, o sea, yo voy siempre por carretera. Si veo que la duración es larga, duran bastante, pues posiblemente en el primer cambio de neumáticos vuelvo a poner los mismos. Si veo que se degradan antes de tiempo, posiblemente, bueno, por no deciros, lo más seguro es que le meta unos neumáticos 100% de carretera, de asfalto, y no ponga estos. Pero lo que os decía, el motor es tan suave en el sonido que cuando vas circulando oyes más la rodadura de los neumáticos como un quad, para que os hagáis la idea, porque es curioso, la verdad es que son bastante... A mí no me disgusta, a mí me gusta el ruido, pero que es el típico ruido que hace un quad cuando va andando, esa rodadura de los neumáticos, pues estos hacen lo mismo, suenan igual, y no oyes apenas el motor. Pero bueno, os lo enciendo y lo escucháis vosotros mismos, aunque lógicamente en un móvil no se puede apreciar igual. Ahí está ya arrancada. Claro, si arrimo el móvil, no se puede apreciar. Bueno, esto que veis aquí manchado, es que viene todo el metal de la moto. Me imagino que le darán como una especie de grasilla o algo para evitar, mientras están aparcadas, que se degrade. Vamos, que lo tengo que limpiar todo porque, por más que miro, es anterior a la compra, no sé por qué, y no veo ninguna pérdida, así que bueno, en fin. Bueno, pues ese es el sonido, que si me alejo un poquito, nada, es que no suena nada. ¿Qué más os puedo decir? Bueno, ya que estoy aquí, la protección aerodinámica. Pensaba que la protección aerodinámica iba a ser un poquito más alta, pero es que es lo que os comentaba antes, que es que la moto es más pequeña de lo que yo pensaba. No es que me quede ridícula. Ridículo me veía en la PCX, que no la he comprado porque me veía ridículo. Los brazos muy, muy bajos, o sea, es que la posición que... Y aparte yo necesitaba una moto, como os he comentado, para ir por carretera. La PCX no está preparada para ir por carretera porque no tiene protección aerodinámica, es muy pequeña. Y yo no digo que corra ni más ni menos que esta, ojo. Pero no era, yo creo que no era la moto idónea. Y esta, si os fijáis de frente, pues bueno... Sí, las piernas si las metes te las protege y te quita pues prácticamente el aire de lo que sería solo el pecho, pero hombros, casco y brazos te va a pegar. ¿Qué más os puedo decir? Pues como os he dicho, 15 caballos, un consumo de 2,5 litros a los 100. Le he puesto el soporte SAD para poner una maleta SAD. Esta moto dispone ya de luces full LED, tanto delante como detrás. Estas son las luces diurnas, pero en el momento que la arrancas, automáticamente se ponen las de cruce, que en mi opinión pues no me gustan, porque yo sé que hoy en día ya está autorizado, o sea, las motos con luces diurnas, como es el caso ahora mismo, tal y como veis el contacto, tengo entendido que pueden circular ya con esas luces durante el día, como es el caso de las BMWs. Veréis muchas BMWs por carretera que van solo con las luces diurnas. Cuando se anochece, ponen las luces de cruce. En el caso de esta me gustaría que fuera así, que yo a placer pudiera encenderlas o no, las de cruce, pero nada, no hay opción, y entonces en el momento que arrancar la moto, pues se ponen las de cruce. Dispone, bueno, como os he dicho, full LED. Los intermitentes también son de LED. Atrás, pues lo mismo. Tenemos ya los intermitentes incrustados en el propio faro. Cosas que me gustan.
pues bueno, de momento es pronto para hablar. Hablan de que los neumáticos son buenos, son unos neumáticos mixtos. Esta moto tiene un poquito más de altura respecto a cualquier scooter. Puedes meterte en alguna pista, pues una pista suavecita, o sea, no para hacer aquí meterte entre las piedras, pero bueno, eso me gusta. Son de la marca Michelin, no son de marcas raras ni chinas, y bueno, pues de momento parece que se comportan bien, pero como os digo, todo esto es una toma de contacto, es pronto para hablar. Frenos, delantero un disco de 260 milímetros y trasero de 220, que la verdad frenan muy bien. Cuando frenas con la maneta izquierda, frenan los dos, y cuando frenas con la derecha, solo el delantero. Bueno, como en todas las motos que tienen freno CBS, ¿de acuerdo? Las suspensiones tienen más recorrido que las normales, tanto la trasera como la delantera. Son de la marca Showa. La delantera me gusta mucho, la trasera he visto muchas críticas en muchos vídeos de profesionales del sector que dicen que es muy blanda. A mí me lo parece un poquito, pero bueno, tiene para cambiar la compresión, con lo cual lo subiré quizás un par de puntos, ya que como os he dicho, por mi peso, pues quizás me compense llevar un poco más. Lo que pasa es que esto al final lo que hace es que luego rebote más en cualquier bache. No es que ganes absorción, no absorbe mejor los baches, lo que hace es que rebota más porque es más dura, llevas más comprimido el muelle. Todo será cuestión de probar a ver qué posición es la mejor para mí. Yo me siento y lo primero que noto es que voy con los pies muy adelantados. Claro, vengo de llevar una Honda CBF con lo que llevas las estriberas atrás para cambiar de marcha, lleva los pies más atrasados. Pero si lo comparo con la MP3 me pasa lo mismo. Aquí llevo los pies bastante más adelantados, aunque tienes dos posiciones. Podéis llevar los pies aquí a 90 grados, digamos la pierna a 90 grados, o los puedes poner aquí. Pero aquí yo, por ejemplo, voy incómodo. Con mi altura aquí voy incómodo. De hecho, si lo veis, no está ni manchado de polvo porque no he puesto ni el pie. Lo llevo ahí. Otras cosas que veo que, bueno, así a priori que no me gustan, la piña. La piña, por ejemplo, las piñas son muy vastas, son muy gordas. Me cuesta llegar con el guante con el dedo al intermitente. O sea, lo voy a poner desde arriba, me cuesta. Tengo que traer mucho con la mano desnuda, pues parece que llegas mejor, pero con el guante me cuesta. Hay veces que tengo que sacar la mano así para llegar. Esto yo no entiendo cómo lo han hecho tan vasto y no lo han hecho más reducido. En cualquier caso, se ve que son piñas o sea, las piñas, todos los mandos se ven de muy buena calidad. Y no tengo nada que objetar, pero es incómodo. El que tenga manos pequeñas va a tener este problema y va a tener el problema de las manetas, porque esto también lo critican mucho en todos los vídeos de YouTube, y es que es verdad. Yo llego bien, pero mirad dónde llego pues prácticamente con la primera falange de los dedos. O sea, quien tenga las manos medianas o pequeñas le va a costar llegar al freno, va a llegar con los deditos, y a lo mejor en una frenada fuerte que tengas que hacer, basta que tal para que no llegues bien. No entiendo por qué esa distancia de las manetas, pero bueno. ¿Qué más os puedo comentar? Pues poquito más. Esto al final es pues presentaros mi moto, al igual que he hecho con la Piaggio. Con esta también, pues cositas que le vaya haciendo, cositas que le vaya mejorando y demás. Yo no voy a hablar de lo que dice la mayoría o lo que dicen unos otros. Os puedo hacer comentarios, pinceladas, como os he comentado, de lo que critican, de suspensión y demás, pero yo voy a hablar desde mi opinión personal y desde mi uso diario y de mi experiencia con ella. Y os iré pues enseñando más cosas. Y nada, espero que os guste, que si alguno tiene dudas o está pensando en comprarla, pues que se ponga en contacto conmigo por mensajes. Y yo, pues bueno, con mucho gusto, en lo que yo pueda ayudarle e informarle o recomendarle, pues ahí estaré. Y poquito más. Como siempre, muchísimas gracias por ver mis vídeos. Como os digo, siempre os digo lo mismo, yo no me dedico a esto. O sea, yo me dedico a otra cosa totalmente distinta, pero bueno. Al final yo veo muchos vídeos de YouTube donde me sirven de ayuda, ya sea de motos o de cualquier otra cosa, y bueno, pues intento aportar también mi granito. Muchas gracias a todos y buenas tardes.